La bella farsante, capítulo 6 de Bárbara Cartland. «Será mejor que convenza a su señoría de que le compre ropa nueva», comentó Nanny. «De lo contrario, cualquier día de estos va a tener que andar desnuda». Era algo que Nanny había expresado otras veces, pero antes no había respuesta a la pregunta de dónde sacarían dinero para comprarla. Ahora Noela no pudo menos que pensar que estaría mucho mejor vestida si se envolviera en una de las cortinas de la ventana o de un mantel. Sin embargo, se limitó a besar a Nanny y a decir: «Esta es una aventura, solo podemos esperar a ver qué pasa». Nanny iba a hacer uno de sus cáusticos comentarios cuando una doncella entró en la habitación. «Su señoría volvió ya de montar y desea ver a milady», anunció. «Estoy lista», contestó Noela. «Bajaré de inmediato». Salió de la habitación a toda prisa y recorrió el amplio pasillo. Se detuvo en lo alto de la magnífica escalera tallada para mirar hacia el vestíbulo. En los muros, además de los cuadros, se apreciaba un juego de gobelinos que representaban las 4 estaciones. Bajo ellos aparecían varias estatuas antiguas, que ella pensó le gustaría admirar detenidamente cuando tuviera tiempo. Estaba segura de que cada una de ellas debía esconder una interesante historia. Había más estatuas en el corredor que conducía a la biblioteca, donde le informaron que le esperaba el conde. Ahora estaba ya muy atenta a todo cuanto había a su alrededor, a diferencia de la noche anterior, en que estaba demasiado alterada para advertir nada. Vio a Ceres, la diosa romana de la abundancia, y pensó que su presencia era ciertamente apropiada en el castillo Raven. Johnson abrió la puerta de la biblioteca y, como si quisiera reparar la omisión del día anterior, anunció: «Lady Noela, milord». Noela pudo dirigir una rápida mirada a la enorme colección de libros que convertían los muros en un caleidoscopio de color. Desde ese momento solo tuvo ojos para el conde, quien estaba de pie, mirando hacia la ventana. Llevaba puesta todavía la ropa de montar, y Noela pensó que ningún hombre podría ser más apuesto ni más elegante que él. Vestía pantalones blancos, una levita muy bien cortada y botas adecuadas, que habían sido pulidas hasta que reflejaban los muebles. «Buenos días, Noela», saludó, cuando ella avanzó hacia él. «Espero que hayas dormido bien». «No sé cómo ofrecer 1000 disculpas», contestó la joven, «por haber dormido tanto tiempo y no presentarme a cenar anoche». «Debes haber estado muy cansada», observó el conde. «En realidad, no te perdiste de nada más sino del mal humor de nuestro primo Jasper». Noela pareció sorprendido un momento. Entonces preguntó: «¿Te negaste a financiar su telescopio?» «¿Así que te habló de eso?» «Sí, parecía muy ansioso de que lo ayudaras». El conde hizo una mueca al contestar: «Estoy seguro de que debía estarlo, pero estoy acostumbrado a sus trucos para sacarme dinero. Y esta fue la última». Había una nota de dureza en su voz que no pasó inadvertida a Noela. Se quedó callada hasta que el conde indicó: «Siéntate, quiero hablar contigo». Noela avanzó hacia la chimenea y tomó asiento deliberadamente en un sillón de respaldo alto, en lugar de hacerlo en el sofá, que parecía más cómodo. Presentía que lo que iba a escuchar no iba a ser muy agradable. ¿Por qué pensaba eso? No tenía idea. El conde se movió para permanecer de espaldas al fuego. Ella se dio cuenta de que sus ojos grises estaban observándola con mirada penetrante, como si buscaran algo bajo la superficie. La conturbó y entonces, aunque ella comprendió que era imposible que él leyera sus pensamientos, tuvo miedo. Levantó la mirada hacia él, llena de temor, y unió con fuerza sus manos en el regazo. «Ante todo», dijo el conde, «quiero explicarte por qué tu carta dirigida a nuestro padre no fue contestada antes». «La que escribí desde Venecia», murmuró Noela, al recordar lo que Noeli le había dicho. «Cuando llegó, estaba muy enfermo, en su lecho de muerte, de hecho», informó el conde. «Yo estaba en el extranjero, así que fue olvidada por el momento. Yo pensé que algo similar había sucedido». Noela recordó la amargura que embargaba a Noeli, porque su padre hizo caso omiso a sus ruegos. Ella hubiera querido decirle que no había sido una cosa deliberada. «Cuando, después de su muerte, pude por fin atender su correspondencia, te escribí a Venecia. Como no recibí respuesta, comprendí que debías haberte marchado ya». «Habíamos ido a Nápoles», repuso Noela en voz baja. «Eso es lo que me informó Jasper. Comenta que le fue muy difícil localizarte. De ahí, tengo entendido, volviste a Inglaterra y te hospedaste con unas viejas amistades de tu madre».
Mamá y la señora Wakefield eran primas y habían crecido juntas, aclaró Noela. Pensó al hablar que estaba siendo astuta al expresarse con tanta confianza de lo que había ocurrido, de modo que el conde no tuviera ninguna sospecha. Y cuando estaban ahí, según entiendo, continuó el conde, tu madre murió. Dijo tu madre, sin referirse a la prima Caroline como su propia madre también. Noela comprendió que había una nota rencorosa en su voz. No podía ser explicada por lo que Nanny le contara. Pensó que era mejor guardar silencio. Se limitó a mirar sus manos, con sus largas pestañas sombreando sus mejillas. Sus ojos quedaban ocultos a la mirada del conde. Comprendo que no debes hablar de ello, continuó el conde. Y yo tampoco lo deseo. De hecho, no intento mencionar nunca más a tu madre, ni quiero oír nada sobre ella. No había la menor duda ahora, pensó Noela, de que él odiaba en verdad a la mujer que lo abandonara en la infancia. Debido a que estaba tratando de pensar cómo habría reaccionado Noelia a su actitud, expresó en voz baja, «Era tu madre también, y después de que el capitán Fernburg murió, ella sufrió terriblemente». «No quiero oír nada de eso», replicó el conde en tono agudo. «Sufrió lo que se merecía. Se comportó de forma abominable. ¿Cómo pudo una mujer digna de ese nombre abandonar a su esposo con un granuja jugador y a su hijo también?» Hubo una pausa antes de las últimas palabras, y Noela comprendió que en ellas estaba toda la explicación de su actitud. Su madre se había llevado a su hija con ella, pero dejó a su único hijo varón. Sin duda alguna, pensó Noela, debió haberlo amado. Desde luego, debió haber sido un terrible dolor marcharse, cuando sabía lo mucho que él iba a echarla de menos. Pero todo eso pertenece al pasado, estaba diciendo ahora el conde, en un tono diferente de voz. Lo que tienes que hacer ahora, Noela, es asegurarte de que estás libre de la mala influencia de tu madre y volverte digna de ser la hija de nuestro padre. Al terminar de hablar, caminó de la chimenea a través de la habitación hasta su escritorio y volvió de nuevo a ella. He estado pensando en esto con sumo cuidado, continuó, y deseo dejar en claro desde el principio que no conseguiré ninguna conducta de parte tuya que refleje la vida que has estado llevando. Contuvo la respiración y después continuó. Fue deplorable, a mi modo de ver, absolutamente abominable, que una jovencita haya sido involucrada en el pecado cometido por su madre, y que haya vivido recorriendo los antros de vicio y de juego de Europa. Noela lo escuchó con los ojos muy abiertos. Ella sabía que a todos escandalizaba la vida licenciosa de los venecianos, quienes solo pensaban en el placer. También tenía ideas vagas, derivadas de lo que Noeli contara sobre la extravagancia de los ricos de Roma, que hacían un fuerte contraste con la vida de los pobres en Nápoles y en muchas otras ciudades italianas. Pero ella sabía muy poco sobre ellos, y se preguntaba cómo podían, en alguna forma, haber contaminado a Noeli. Pensó, por lo tanto, que debía defender de algún modo a Noeli y a su madre, así que dijo, «Quizás está siendo demasiado puntilloso respecto a tales lugares. En realidad, yo nunca fui a ningún casino, ni tuve nada que ver con jugadores». «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó el conde, «cuando estabas viviendo en la misma casa en que vivía Darcy Fernburg. No finjas ante mí, Noela. Él era un jugador compulsivo, un seductor de mujeres, un cerdo al que ningún hombre decente debía haber dirigido siquiera la palabra». Había una profunda condena en las palabras del conde. Lo que decía sonaba aún más condenatorio porque hablaba con vehemencia. Su voz no era fuerte, sino aguda y cortante como un látigo. Por un momento el aire mismo pareció vibrar con su furia. Entonces Noela dijo titubeante, «Tal vez, si te sientes así, fue un error que haya yo venido aquí, quizá debería marcharme». Mientras hablaba se preguntaba con desesperación qué podía hacer, a dónde podía ir, si el conde aceptaba su sugerencia de marcharse. «Tú te quedarás aquí», dijo el conde con firmeza. «Yo me aseguraré de que no sigas en el lodo en que has estado viviendo, ni que te relaciones con nadie, excepto con personas que yo apruebe». Estaba de pie, una vez más frente al fuego, cuando continuó diciendo, «Pretendo enseñarte cómo debes comportarte y cómo debes pensar, y cuando sienta que ya no estás contaminada por las personas con las que estuviste relacionada, te buscaré un esposo». ¿Un esposo?», titubeó Noela. «Desde luego, será alguien a quien yo apruebe.
No va a ser de aquí, no va a ser muy sencillo debido a la vida que has llevado desde que te fuiste de aquí, siendo aún muy pequeña. Por favor, dijo Noela en voz temblorosa. Yo no tengo deseos de casarme con nadie hasta que me haya enamorado. ¿Qué sabes tú del amor?, exclamó el conde. Nada, excepto que una mujer traidora y degradada te arrancó de tu hogar y permitió que crecieras en un ambiente nocivo, para dejarte después en la más abyecta pobreza. Las palabras parecieron surgir de sus labios como disparos de una pistola. En ese momento se volvió hacia ella y gritó: «¡Mírate! ¡Mira lo que el amor hizo de ti!». Noela lanzó una exclamación ahogada y él continuó: «Traes puesto un vestido que una de mis doncellas habría tirado a la basura si fuera suyo. Estás demasiado delgada, por falta de alimento, y no posees nada sino harapos». Se detuvo para después añadir con firmeza: «Déjame reiterarte de una vez por todas que el amor no es más que desastre, y es algo de lo que debías sentirte avergonzada». El ataque fue tan sorpresivo que Noela se limitó a mirarlo. Sus grandes ojos parecían llenar todo su rostro. Sin embargo, en el fondo de su mente podía comprender el por qué el conde hablaba de ese modo. Para él, ese amor que su madre sintió por Darcy Fermor era una cosa malsana. Noela sintió que no había nada que pudiera decir. Se quedó sentada, inmóvil. Su rostro estaba pálido y brillaba una expresión de temor en sus ojos, como si se diera cuenta de pronto de que estaba atacando algo pequeño y vulnerable. El conde lanzó una exclamación exasperada y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando por ella, aunque Noela estaba segura de que no veía nada. Después de un prolongado y embarazoso silencio, dijo con una vocecita apenas audible: «Lo siento, me da mucha pena». «¿Por ti?», preguntó el conde sin darse la vuelta. «No, por ti. Debes haber sufrido mucho, y yo comprendo que eso te haya amargado». A Noela le pareció que él estaba muy sorprendido, pero no lo dijo. Entonces, después de otro prolongado silencio, durante el cual ella se preguntó si no sería mejor que se fuera, el conde se dio la vuelta. «Lo primero que tenemos que hacer», sugirió en un tono diferente de voz, «es proporcionarte un nuevo guardarropa completo». Debido a que ella consideró que él estaba realizando un esfuerzo, Noela logró contestar: «Eso sería muy emocionante. Pensaba, mientras me vestía, que me vería mejor si me cubriera con una de las cortinas de este maravilloso castillo, o tal vez podría sacrificar un gobelino para cubrirme con él». El conde rió, y a ella le pareció que era un sonido renuente, como si riera contra su voluntad. «Eso te haría ver bastante extraña», dijo. «En realidad ya he enviado un carruaje a York para que traiga aquí a la mejor costurera de la ciudad». Noela lanzó un murmullo de alegría y él continuó: «Tal vez posteriormente vayamos a Londres, mas por el momento sería un error que alguien te viera, hasta que no estés vestida como corresponde a tu posición de hermana mía». «Eso será maravilloso para mí», dijo Noela. «¿Y podría yo pedirte algo?» «Desde luego. Podrías dar a Nanny y a Hawkins algo de dinero. No les hemos pagado sueldo desde hace mucho tiempo». Pensó que el conde fruncía el ceño y añadió: «Por favor, muéstrate generoso». El conde se quedó pensativo por un momento y luego dijo: «Supongo que la mujer a la que tú llamas Nanny fue sirvienta de la señora Wakefield, y que Hawkins era su palafrenero». Noela comprendió que esto era algo que ella debía haber pensado antes, o más bien, el primo Jasper debió haberlo pensado por ella. Buscó con desesperación en su mente algo que explicara su interés en ellos. Después de un momento, dijo: «Tienes razón, Nanny trabajaba para la señora Wakefield, pero fue maravillosa cuidando a mamá hasta que murió». El conde volvió a fruncir el ceño al oír mencionar a su madre, y Noela continuó apresuradamente: «Hawkins nos mantuvo vivas trayendo leña del bosque para el fuego y cazando conejos, que era lo único que teníamos para comer». Su voz tembló al proseguir diciendo: «Yo sé que sin ellos yo habría muerto también». El conde dejó de fruncir el ceño. «En tal caso», dijo, «desde luego deben ser recompensados. Comprendo por qué no pudiste dejarlos». «Si lo hubiera hecho», contestó Noela, «el único lugar al que hubieran podido ir habría sido el asilo». «Olvídalo», exclamó el conde. «Olvida todo cuanto has pasado y, desde luego, quienes han cuidado de ti pueden seguir haciéndolo». «Gracias, muchas gracias», exclamó Noela. «Es lo que más deseo, más que cualquier otra cosa».
más que algunos vestidos nuevos. Espero tener eso también, como ya has hecho notar tú. Si sigo vistiendo como estoy ahora, hasta tus estatuas se sentirán avergonzadas de mi apariencia». Le pareció que había una leve sonrisa en los labios del conde y continuó: «Estoy casi segura de que Ceres me dirigió una mirada desdeñosa cuando pasé junto a ella, hace unos momentos». El conde se rió divertido, como si no pudiera evitarlo, y observó: «Me sorprende que la hayas reconocido. Ahora ven, y déjame presentarte con algunas otras notabilidades del castillo». «Eso va a ser muy emocionante», comentó Noela, «y espero que me permitas leer todos los libros que tienes en esta habitación». «¿Todos?», preguntó el conde. «Si me permites hacerlo, eso me asegurará que voy a permanecer aquí cuando menos otros 100 años». El conde lanzó otra de sus carcajadas agudas. Ella tuvo la sensación de que sonaba un poco extraña, porque él no reía con frecuencia. Caminaron alrededor de la biblioteca, y Noela descubrió con sorpresa que, aunque existían libros muy antiguos, había también obras modernas, tales como Las mujeres como son, escrita por la señora Gore, la quinta novela de Edward Bulwer Lytton y los poemas de Lord Byron. Ella, sin embargo, no dijo al conde que había reconocido estos últimos. Sentía que él no aprobaría que ella leyera algo sobre el amor. Por lo tanto, se dejó conducir por él de la biblioteca a la galería larga. Estaba llena de magníficos retratos pintados por Van Dyck, Sir Peter Lely y Gainsborough, como representaban lo que ella siempre deseara ver. Corrió de un cuadro a otro, fascinada. Le maravilló un magnífico retrato de la reina Enriqueta María, pintado por Van Dyck. Le intrigó otro, del duque de Albemarle, que era almirante y general, pintado por Sir Geoffrey Kneller. No se percató de lo que sorprendía al conde lo mucho que ella sabía sobre los pintores. Más tarde se asombró cuando inspeccionaron el gabinete de la plata y ella habló de Sir Martin Bowes, así como de Adam y Paul Beanen de Ehrlich, que habían sido los mejores orfebres del siglo XVI. Él no sabía que la señora Wakefield adoraba la pintura y que de joven había estudiado a los grandes pintores del pasado. Había hecho que Noela supiera tanto de pintura como ella misma. Y no solo de ese tema, sino también de muebles, de objetos de plata y de música. Cuando entraron en el salón de música, Noela lanzó una exclamación de placer al ver el piano. «Oh, por favor», suplicó, «¿me permitirás tocar de vez en cuando?» «Por supuesto», contestó el conde, «pero no sabía que eras pianista». «No merezco ese título», rió Noela, «pero me encanta tocar. Cuando no teníamos piano, solía yo tocar el órgano en la iglesia». «Entonces, es evidente que eres experta», comentó el conde con sequedad, «pero espero que tu repertorio no consista solo en himnos». Noela hubiera querido contestar que ella sabía tocar no solo las sonatas de Chopin, sino también la soñadora música de vals. El vals había sido introducido a Londres por la princesa de Lieden durante el reinado de Jorge IV. Sin embargo, antes de hablar, pensó que tal vez al conde le disgustaría eso, pensando que era algo que aprendiera en los lugares que él condenaba, tales como Roma, Venecia y sobre todo París. Por lo tanto, prefirió callar. Se sintió en terreno más seguro cuando fueron a almorzar, y ella pudo admirar el maravilloso comedor que había sido decorado por Adam. Contra los muros verdes pálidos había un par de mesas laterales, talladas en madera y doradas, que habían sido adquiridas en el reinado de Carlos II. Los cuadros eran tan magníficos que le resultó difícil no concentrarse en ellos, en lugar de hacerlo en la comida. Al mismo tiempo, todo lo que comió le pareció delicioso. Era irritante descubrir que, debido a que se alimentara tan frugalmente por mucho tiempo, tuvo que rechazar varios platillos. «Pensé que estabas hambrienta», comentó el conde cuando finalmente rechazó la fruta que le fue ofrecida en un exquisito plato de porcelana de Sèvres. «La verdad es que quisiera decir que sí», contestó Noela, «pero como dice Nanny, tengo los ojos más grandes que el estómago y no puedo comer un bocado más». Habló de la misma forma en que habría hablado a su madre, y pensó que el conde parecía un poco sorprendido. «Tal vez debía portarme más seria, como corresponde a una dama», se dijo. Entonces, debido a que era imposible para ella mostrarse sofisticada, preguntó: «¿Qué vas a mostrarme esta tarde? Y por favor, no digas nada, porque estoy ansiosa de conocer más y más». «Pensé», contestó el conde, «que tal vez te gustaría dar una vuelta en carruaje por la finca, puesto que caminamos mucho esta mañana. Podríamos dejar los jardines para otra ocasión».
Se quedó pensativo un momento antes de continuar. Hay también, desde luego, las caballerizas, y creo que te gustará conocer un templo que tenemos en un jardín, que fue diseñado por Cambrook y es considerado como una joya dentro de la arquitectura para jardineros. Habló en un tono un tanto pomposo, pero Noela lanzó un grito de alegría y unió las manos. Claro que me encantará ver el templo, dijo, y todo cuanto puedas mostrarme. Qué afortunado eres de poseer algo tan maravilloso como este castillo y sus alrededores. Es tu hogar también, dijo el conde en voz baja. Noela no contestó. De pronto se le ocurrió lo perverso que era que ella lo estuviera engañando. Podía ver con toda claridad su propia casa, pequeña y necesitada con desesperación de reparaciones. Había agujeros en el techo, en los lugares de donde se habían desprendido las tejas. Muchas de las ventanas, con cristales en forma de diamantes, tenían estos rotos o rajados. Pensó también en el descuidado jardín, que en los últimos años se había convertido en algo muy similar a la selva. Ahí es donde yo pertenezco, pensó. Sumida en sus pensamientos, no se percató de que el conde la estaba observando, hasta que él preguntó de pronto: si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.